En esta ocasión vamos a platicar con Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey y aspirante a coordinar la defensa del voto de la 4T aquí en Nuevo León. Amigos del programa Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas, me da mucho gusto enviarles un cordial saludo hoy que es martes 26 de mayo del año 2026 y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio cultural la Hacienda Los Amores de la Doña en Salinas Victoria, Nuevo León, a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Es un personaje que ha tenido un desempeño aquí en la parte política de nuestro estado, dijera Consuelo Botello, ave de muchas tempestades. ¿Sí o no decía? Y libradas todas. Todas. Felipe, me da mucho gusto que estés aquí, de veras. Soy yo el agradecido y muchísimas gracias. Mucho gusto en estar aquí contigo. Gracias. Pues aquí estamos. Mire, vamos a comenzar a platicar y a mí me gustaría que Felipe nos platicara de la parte cultural. Cuando él fue alcalde de Monterrey, sabemos, siempre se ha dicho que de las iglesias hay túneles que llegan hasta la catedral y no sé qué cosas, tantas cosas de esas. ¿Qué te tocó a ti ahí en Monterrey inspeccionar eso? Híjole, hay una historia muy padre de eso. El antecedente nos decía que había unos túneles y bueno, hay libros en los que se mencionan. Y dije, oye, pues vamos a buscarlo. Si logramos encontrar, aunque sea 100 metros de túnel, eso se puede convertir en un atractivo y por lo histórico y Claro. por lo morboso. No, sí, no, sí, sí, no. ¿Qué pasaba? Sí. ¿Y a poco las monjas tenían acceso a ese túnel? Y decían un montón de cosas, historias. Bueno, con esas historias, a mí me llamó la atención. Le dije a la entonces secretaria de Educación y Cultura, Verónica Sada, oye, busca. ¿Cómo lo voy a buscar? No sé, checa quién le sabe, busca entre los historiadores, a ver quién tiene conocimiento. Bueno, había una historia de que salía de catedral. Entonces fueron, checaron la zona de catedral que había atrás, habló con el encargado, no con el arzobispo, eso fue después, eso yo lo platiqué con el arzobispo, pero en ese momento lo que decíamos es, tenemos que saber dónde están las comunidades. Claro. Fueron, buscaron sótanos, todo alrededor, decían, no se encuentra aquí. Bueno, a lo mejor es del lado del Casino Monterrey. Okay. Y buscamos ahí, tampoco. Bueno, la Macroplaza no, porque ya se había tumbado todo, entonces difícilmente se iba a encontrar algún acceso. Nos dijeron que en la escuela que está en la Avenida Juárez, y si mal no recuerdo es Modesto Arreola. Sí, ya me acuerdo. Sí. Bueno, esa escuela, Simón de la Garza Melo, si me parece, si no mal recuerdo. ¿No es donde está el Teatro Calderón? En contraesquina. En contraesquina del Teatro Calderón. Ahí, en esa escuela, nos habían dicho. Fueron y dijeron, oye, tienes que ver esto. Pues fuimos y vimos que había un sótano. Órale. Pero estaba bloqueado. Dijimos, y a ver, y chequen si este muro fue construido para tapar, o verdad, no. Dijo, no, esto es natural, de cuando se excavó para la construcción de la escuela, y probablemente era un refugio cuando la guerra de 1846, 48, 46, 48. Aquí en Monterrey fue en el 46, sí. Entonces dijeron, esto más bien parecía un refugio, no es que tuviera conexión. Pues vamos al obispado, fueron al obispado, estuvieron buscando ahí, me llevaron también porque nada, a ver, no, es que tienes que verlo. Y en el obispado hay como una cuevita que parece, sí. Bueno, vamos a ver eso. Pedimos permiso de que excavaran ahí. No, era una formación rocosa que tenía, parecía la entrada de una cueva, pero naturalmente estaba bloqueada porque no. A ver, quienes conocen el cerro del obispado saben que es pura roca. Pura roca, sí. Bueno, entonces de ahí el barrio antiguo. Bueno, vamos a ver el barrio antiguo, estuvieron viendo ahí. Y no, encontramos algunos a través de los desagües, por ejemplo, la calle Tapia tiene un canal abajo. Es decir, la calle Tapia es el techo de un canalón que va a dar al río Santa Catarina. Órale, más adelante. Okay.
cabe una camioneta De perfectamente veras, abajo, fíjate. lo caminamos, anduvimos buscando a ver si tenía conexiones. No, también era un desagüe construido, ese sí, digamos que exprofeso para desaguar, era el gran canal de Monterrey. Bueno, la zona de Santa Lucía tampoco. No encontramos ni un pedacito de Fíjense, los túneles del sí, mito, y porque ahora creo que es un mito. es una leyenda urbana, ¿no? Sí, es una leyenda urbana que ha perdurado a través de los años. Lamentablemente no lo logramos. Esa fue una de las frustraciones Que, mayores. que, Decimos, no, es que, que tiene que haber algo. Pues no lo encontramos. bueno, pues usted ya sabe que nos está siguiendo. Si algún día escucha esto, dice, yo escuché que ya se hizo la búsqueda y no se encontró. Porque mira, aquí tenemos un edificio que ya está en ruinas, que fue el curato de aquí de Salinas Victoria, y dicen que había un túnel. De hecho, nosotros nos hemos metido, una vez entramos, y sí se ve, pero pues ahí está abandonado, ya está, esa construcción ya está inservible, digamos, de alguna manera. Este, pero también me acuerdo que platiqué con personal en la Escuela Superior de Música y Danza, con personal de intendencia, y ellos me aseguran, ahí hay una cloaca, y sale uno y dice, puedes caminar. Y yo quiero creer que algo saben, porque si es personal de intendencia, pues están metiéndose, y, oiga, y esta agua que se acumula, pero bueno, eso ya será en otra ocasión cuando algún otro alcalde Tenga curioso, interés. pero Bueno, bueno, en la parte cultural hay muchísimas cosas de Monterrey que se obvian. Cuando llegaba aquí veía la placa y digo, ojalá y todos tuviéramos la iniciativa de poner la historia de esas casas antiguas que hay en el centro de Monterrey, así es, algunas de ellas semidestruidas, así es. abandonadas, algunas por problemas de herencias que no les interesó y algunos eran tantos hijos que decían, no, me va a tocar tantito, ¿para qué quiero mejor? Y se olvidaron de rescatarlo. Pues fíjate, una de las cosas que también nos dimos cuenta es que el archivo histórico del municipio de Monterrey, nosotros queríamos saber si teníamos el acta. Ah, sí, el acta, Tampoco encontramos el acta el de acta fundación. de Monterrey. Había réplicas. Diego de Montemayor. Dicen Sí. los que dicen que saben que en la Universidad de Texas, en Austin, hay una serie de documentos. Yo estuve ahí, vi un montón de documentos efectivamente. En 1995 estuve ahí y vimos mapas hechos a mano de Monterrey de ese tiempo, de principios de 1800, y de esas cosas fueron a parar allá. Okay. ¿Cómo fueron? No lo sé, no me lo imagino y no quiero saber porque seguramente fue algo turbio. Pero lo que nos dimos cuenta es que así como ese documento no estaba, había un montón de documentos ahí que no sabíamos qué eran. Entonces decidimos que había que digitalizar los documentos del archivo histórico. Excelente. Porque esta era una forma no solo de preservarlos y hacerlos de memoria permanente, sino que nos permitía asegurarnos de sí saber qué había en el lugar. Okay. Y también saber que cuando se buscara algo, pudiéramos saber en un inventario real. Así es. No en unos apuntes de un historiador, no en una memoria de alguien, porque ese alguien puede irse de este plano y después nosotros, ¿cómo le íbamos a justificar a la gente? Entonces decidimos digitalizarlo. Se hizo una labor muy larga, duró más de 2 años el proyecto. Desconozco si continuaron, pero eso permitió que alguien, cualquier historiador o cronista, podía llegar, poner el nombre de alguien, Martín de Zavala, y con eso le aparecía todo lo que podía ver. Salían actas de cabildo, salían periódicos, salían actas de nacimiento, salían censos, y salía un montón de información. Y decías, oye, pues esto es valioso para quienes se dedican a ello. Pasamos de tener 10 visitas al mes a tener 50 visitas diarias. Ah, caray, muy bueno. Dices, oye, ahorita dirán con las redes sociales, dicen, eso no es nada. Claro, no, pero en aquel tiempo, es mucho. Sí. Primero no había redes sociales en ese tiempo, más que de boca en boca.
Pero lo que hicimos con eso fue permitir que el que quisiera pudiera tener la posibilidad de hacer una inmersión, incursionar en la verdadera historia de los documentos oficiales que a ese momento recibimos en un archivo que estaban amarrados unos con mecate, otros con nylon, hilos de nylon de esos para Para pescar. pescar, Qué ok. cosa tan terrible. Dices, oye, pero son documentos históricos. Bueno, pues eso pasaba en el municipio más importante en ese momento del Fíjate, estado. fíjate. Oye, qué bueno que se hizo eso porque platicando con Miguel Ángel González Quiroga, que es uno de los historiadores más reconocidos de la zona fronteriza aquí de Nuevo León, me decía, porque resulta, tú no sabes que yo dejé a la mitad la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, no, no sabía. Y lo dejé porque me salió una oportunidad de trabajo. Yo ya había así terminado ingeniería y me dice Miguel, pues termina la de historia. Y le digo, ay Miguel, de veras se me hace muy pesado andar viendo en los archivos. Dice, ya todo está digitalizado. O sea, lo que quiero llegar es esto. La digitalización facilita el trabajo del historiador de una manera increíble. Y cada persona que está investigando va por una partecita. Me decía Miguel, mira, la historia es como cuando quieres contar tus vacaciones con puras fotografías. Solamente conoces una milésima parte. Y aún así con eso llegamos a sacar deducciones bien importantes para comprender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. De hecho, mira, no sé, Giovanni Sartori, que es uno de los autores de la política occidental más importantes, nos dice lo siguiente, que hoy en el mundo el gran problema de la parte política es que él los divide los políticos horizontales y los verticales. Verticales no tiene nada que ver con la cuestión de ética, no. Te voy a decir en qué explica. El horizontal, el político horizontal es el que conoce su pasado, comprende su presente y proyecta hacia el futuro. Dice, de ese tipo de políticos necesitamos. Y el vertical solamente su momento histórico. Y por eso resulta que tenemos una gran cantidad de gente que a corto plazo, ¿verdad? Esa es la parte, esa es la diferencia entre un político horizontal y uno vertical, según Giovanni Sartori. Oye, ¿qué más nos puedes platicar en esa parte o brincamos al siguiente tema que traemos? Bueno, mira, en términos culturales hubo cosas que a lo mejor no son tan significativas porque el Teatro Calderón ya existía, Así es. pero la tramoya era un problema. Entonces hicimos la renovación de la tramoya. No es una remodelación en sí, pero es una obligación de mantenimiento que tiene que Claro, dársele y claro. tenía muchísimos años de que no se le daba Mantenimiento. servicio. Y como no tiene estacionamiento ese Ese. teatro, pues fue yendo a menos, entonces lo usábamos más para eventos escolares y propiamente municipales. Eh, pero lo que ves ahí es el abandono en el que la cultura, lo que la cultura tiene como abandono de parte de las autoridades. No se ve, no nos Claro, importa. Y claro. ahí entiendes por qué los promotores culturales se quejan, dicen, no, es que no hay apoyo. Y cuando observas los datos del presupuesto, dicen, pues aquí se ve qué tanto cariño hay por la cultura, ¿no? Claro. Dicen, es que la gente no va, te voy a decir lo contrario. En, en Monterrey hay una serie de bibliotecas. Bueno, pues vamos a visitar las Claro. bibliotecas, que estén bien. Y llegábamos y decíamos, ¿cuántos usuarios? Pues a veces viene, hay un muchachito que viene y hace la tarea aquí. ¿Y qué libros pide? Pues libros. Ah, caray. Bueno, de ese nivel. Pero si tú intentas, es que vamos a darle uso a este local, entonces se arman Sí, la bronca. sí, Y sí, todos sí. dicen, no, es que es un espacio dedicado a la cultura. Pero nadie le pone ninguna atención, no donan libros, no van y se presentan. Entonces lo que nosotros buscábamos era cómo transmitir algo de cultura. Hicimos algo mucho más popular, cine en el barrio. Ah, ok. Entonces lo que hicimos con eso es, llevábamos palomitas y llevábamos refrescos y aguas, y lo que hacíamos era que a los niños se les proyectaba la película, que tenía mensaje,
hacíamos un intermedio y alguien, un narrador, decía, vieron esto otro, ¿por qué dijo esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y si era histórica, Más, era mucho más más atractivo para nosotros que Así es. aprendieran algo de la Claro, historia. claro. Al final de la película, otra vez una especie de examen, a ver si habían puesto atención a la película, y funciona. Es muy barato. Sí. Realmente no es un problema tener las películas educativas y tener al historiador o al cronista o al moderador, según lo que Explicando. estuvieras buscando, hacía que los niños se Qué padre, interesaran qué y que padre. vieran desde otro ángulo la película. Excelente. De cultura hay muchas cosas que se pueden hacer con muy poquito presupuesto, Sí. pero se necesita pues una palabra de 5 letras. Voluntad. No, esa no tiene 5 letras. Okay, a ver, no. Ganas. Ganas. Tienes que Bueno. tener ganas. La Bueno. voluntad Sí, efectivamente representa lo mismo, pero yo me refería a las ganas. A las ganas. Sí, a veces quedamos cortos. Fíjate que te comentaba hace rato que nosotros presentamos una iniciativa que se fue aprobada en el Congreso del Estado para que se haga el programa de Rincones Mágicos y va dirigido a detectar esos edificios que se les puede dar esa categoría. Obviamente, pues están todos los museos, ¿no? Desde el Museo Metropolitano del Obispado. A lo mejor Marco no entra porque ya su arquitectura es otro tipo, pero me refiero yo a que hay cafés, hay algunas cantinas que podrían llamarse rincones mágicos. Entonces, ojalá que algún día, y que esto sirva de turismo, ¿eh? De turismo, porque sí, el mismo turista dice, oye, ¿cuáles son los rincones mágicos que hay en Monterrey? ¿Sí? De hecho, ahí yo veo un área de oportunidad. Barrio Antiguo debería de someterse a ser barrio mágico. Barrio mágico es un complemento de los pueblos mágicos, pero englobado a un lugar muy pequeño, más pequeño. Y los rincones mágicos va a complementar el programa de los pueblos y barrios mágicos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué te cuesta? ¿Qué te cuesta declarar a un lugar barrio mágico? Juntar a un grupo de historiadores, vamos a poner esto a estos lugares y los declaramos Rincón Mágico. Entonces, esa sería una aportación de este espacio cultural para aquí. Ahora, déjame te digo, el Teatro Calderón. Ahí estuvo el fortín de la Ciudadela en 1846, cuando se defiende aquí a Monterrey. Mariano Escobedo tenía 20 años de edad y Mariano Escobedo corría de fortín en fortín a llevar mensajes. Esa es la parte que aportó en nuestro grandioso héroe nacional en esa batalla. ¿Verdad? Ya después sí usó otras cosas más. Oye, Felipe, pues me da mucho gusto tenerte, te veo igual. Hombre, gracias. Chihuahua. Sírvale una copa aquí al señor, por favor. Envidia, qué envidia. Estamos platicando con Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey y aspirante a ser el defensor del voto de la 4T. Y oye, Felipe, ¿qué te parece si entramos a platicar un poquito de las cuestiones de cuando aquel Felipe de Jesús, que en su momento yo te lo digo, te admiré y te admiro todavía? Qué amable, gracias. Porque los que queríamos algo, que el país cambiara, que el país fuera otro, veíamos en ustedes, me acuerdo de a ti, Israel Hurtado, incluso a lo mejor andaba ahí Valdemar Tudó, no sé de quién más te acuerdas. Tú fuiste regidor de Monterrey de 1989 a 1991. Platícanos, acuérdanos, ¿quién era el gobernador y quién era el presidente municipal? El presidente municipal era Sócrates Rizo en la primera etapa. Cuando él se lanza para gobernador, en ese momento entra Juventino González Benavides, el doctor, estuvo unos meses después. Sócrates era un alcalde pues bastante activo, muy metido en la parte mediática, y como aspiraba a la gubernatura, pues estaba tratando de lucirse en un montón de cosas. Y nosotros éramos 5 regidores que hacíamos una labor, primero, de detectar lo que nosotros llamábamos irregularidades o deficiencias.
Y durante la primera etapa, digamos los primeros 8 o 10 meses, nosotros llevábamos un pacto de caballeros. Detectábamos algo que estaba mal, se lo llevábamos al alcalde, si él corregía, entonces nosotros lo aplaudíamos y ahí quedaba. Si no nos hacía caso o no solucionaba la problemática, era pura problemática social, que si un problema en una colonia o en otra, entonces nosotros teníamos el derecho de denunciarlo públicamente. Okay. Se acabó porque los regidores de su partido le dijeron que estaba dándonos demasiada atención a nosotros. Ándale. Creo que eso fue un perjuicio que tuvo, ahí estaba. Un error de Sócrates, de haberles hecho caso para no meterse en broncas con la mayoría, que era su planilla, decidió ya no atendernos. Yo me acuerdo muy bien y me pareció muy inteligente de parte de Sócrates que decía, vamos a tener 2 reuniones previas de cabildo, una con la oposición y otra con los suyos. Y entonces cuando había, digamos, pleito político, pues nos dábamos con todo en la sesión. En la sesión, sí. Pero sabíamos, había esa decencia política de decir, te voy a atacar con este tema. Ok. Y ellos ya sabían, bueno, defiéndete. El que avisa no traiciona, como dicen, ¿verdad? ¿Quiénes más estaban contigo de regidores? A ver si nos podemos acordar. Estaba Aurelio Cabello, que en paz descanse, estaba Humberto Treviño Landois, estaba Jorge Padilla Olvera. Jorge Padilla, no, hombre. Fue también regidor Hermenegildo Estrada. Mere. Y en algún momento Pisanti tuvo que retirarse. ¿Quién me falta? Bueno, a ver si ahorita nos acordamos. A ti te tocó que se inauguró el metro de Monterrey. O sea, porque se inauguró, ya iba saliendo Jorge Treviño Martínez, que era el gobernador en el momento en el que era Sócrates Rizo. Y te acuerdas que ya en los últimos meses se inaugura el metro y está la famosa frase, ahí te encargo, Sócrates. Sí, cómo no. A ver, platícanos esa anécdota. Fíjate que el presidente Salinas Carlos Salinas de Gortari. Sí, Carlos Salinas de Gortari tenía una amistad, creo yo. Muy fuerte que le costó la gubernatura a Sócrates Rizo cuando hizo su berrinche, pero si quieres ese tema lo agarramos al ratito. Despacio que llevamos prisa. Sí. Pasa que hubo una serie de problemas alrededor de la zona de San Bernabé, la Alianza, esa área, y en lugar de decirle al gobernador, le dice al alcalde, y eso fue una afrenta para el entonces gobernador Treviño, y decía, no, pero ¿cómo? Y de ahí viene la frase que le dijo, ahí te encargo, Sócrates. Enfrente tenía al gobernador. Entonces era una afrenta, pero por otro lado, pues era un enaltecer a Sócrates para que también tomara vuelo y pudiera mostrarse como un líder. Y posible candidato. ¿Tú crees que en ese momento que le dice, ahí te encargo, Sócrates, él ya estaba, Carlos Salinas de Gortari ya estaba candidateando a Sócrates Rizo para gobernador? Sí, yo creo que siempre lo tuvo un mensaje así. Sí. Ya traían esa idea desde siempre. Ok. ¿Hay alguna anécdota que te acuerdes de esa época, aparte de lo que nos dijiste? Porque si no pasamos al segundo punto. ¿Sí? Mira, Sócrates fue siempre muy cortés, teníamos una relación cordial, podríamos decir. Nosotros le pegábamos con todo, como oposición política, pues tratábamos, claro, de señalar lo que estaba mal. Y hubo un momento en el que hicimos incluso un plantón ahí porque no nos querían enseñar la nómina. Nosotros decíamos, a ver, nosotros fuimos precursores de la transparencia. Pero esa vez fue por eso, porque no nos daban la información a los regidores. Entonces, cuando yo llego de alcalde, o también como diputado lo busqué, pero cuando llego de alcalde dije, pues tengo que poner la muestra. Claro. No había una ley que nos obligara, no había un reglamento que nos obligara, y yo decidí personalmente que teníamos que abrir todo. Cualquier persona que pidiera una información o un documento, se le tenía que otorgar. Y lo único que pedíamos era que al municipio no le costara. Tú me decías, oye, dame las copias de todas las actas de cabildo de la historia.
Bueno, sí, trae en ese momento un disco compacto, trae el disco compacto y ahí te lo Se lo grabo. ponemos, ¿verdad? Lo que tenemos en esa materia. Permíteme, déjame te interrumpo. Nomás para contextualizar, a ver. Felipe de Jesús fue alcalde del 2000 al 2003, al mismo tiempo en que yo fui diputado local. A mí me correspondió crear esa ley de transparencia, pero tardó un par de años, o sea, un año y medio, algo así. Sí. Entonces, lo que dice Felipe es real. No existía una ley que obligara al alcalde a transparentar cuánto, pues la nómina, por decir, y nos correspondió a nosotros aprobar esa ley. Tú te acordarás, Felipe, que era top secret el sueldo de los funcionarios. Sí, O claro. sea, Y se decía que había doble nómina. así es. Esa época es lo que se denomina la época del partido hegemónico. Sí. Es el régimen de partido hegemónico. Era un régimen que estaba cerrado y estaba como todo así al oscurito y tú llegaste con esa parte de la actuar. Pero desde antes empezaste a empujar la Sí. transparencia de la universidad. Pero ahorita hablamos de la transparencia Ándale, de la pues. universidad. ¿Te parece bien? Entonces, bueno, ya platicamos un poco de cuando fuiste regidor. Bueno, luego de ahí de regidor de Monterrey, inmediatamente te vas como diputado local en la legislatura 57. Sí, es ¿Sí? correcto. En ese momento gobernador fue Sócrates Rizo Sí, y Benjamín Clarion. sí. Y bueno, A ver, nos tocó cuando renuncia Sócrates Rizo, se decidió por parte de la Diputación, el grupo en el que yo estaba, que nos abstendríamos para la nominación de el sustituto, que era Benjamín Clarion Clarion. Reyes, Rey Retana, y hacen el proceso previendo que había un ambiente de opinión muy pesado contra Ajá. Sócrates en ese momento, venía un declive de la imagen pública, entonces dijeron, vamos a hacer un cambio para que esto deje de caer. Y me parece que casi lo logran, porque aunque llegó Fernando Canales Clarion, la diferencia fue tan poquita en la elección que no nos la creíamos, decíamos, no, va a ganar, pero de calle. Pues no, no ganó Canales de calle. Era Natividad González Parás, ¿verdad? La El primera vez. contendiente, sí, Sí, es correcto. sí. Y al final, pues lograron medio enderezar o evitar estabilizar el gobierno para que ya no se hablara de los problemas que se habían generado en los tiempos de Sócrates. Felipe, ¿nos puedes platicar un poquito el contexto en el momento en que renuncia Sócrates Rizo? Platícanos, porque ahí está, esa parte estuvo interesante. ¿Por qué renunció Sócrates Rizo? Creo que era un tema meramente electoral. Tenía ya tal carga emocional, la gente ya en la calle ya se decía es un gobierno corrupto. Y entonces, pues como suele suceder, también como en el fútbol, Ajá. el equipo no funciona, le cortan la cabeza al técnico, ¿no? Igual aquí, lo que hizo el gobierno federal fue pedirle amablemente que se hiciera a un lado y él aceptó. Y a partir de ese momento empezaron la reconstrucción y pues Benjamín, que es un buen comunicador, pues intentó hacer ese proceso y casi le sale. Pero ¿qué relación hay con que Carlos Salinas de Gortari ya como expresidente y además veníamos de una crisis económica a finales del sexenio de Carlos Salinas o a principios más bien de Ernesto Zedillo, ¿no? Viene ya así una manifestación aquí y como era muy amigo Sócrates Rizo de Carlos Salinas, eso dicen que precipitó, además de la cuestión política interna, precipitó que se fuera Sócrates Rizo. ¿Quién sería el secretario de gobierno de Sócrates Rizo? En un tiempo fue Leopoldo Espinosa. Ustedes fueron los que inventaron aquella frase, una mano peluda y espinosa. No, 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 no. No le voy a quitar el mérito a Benjamín. Fue Ah, Benjamín Clarion bueno, el que la dijo. Ok, ok, ok. Platícanos esta parte de la mano peluda y espinosa. ¿Por qué se decía eso? Había un choque de personalidades ahí dentro del PRI cuando Polo estaba de coordinador de la bancada del PRI en el Ok. Congreso local. A mí me tocaba coordinar éramos una bancada de 17 diputados Del PAN. del PAN en Ajá. ese entonces.
y teníamos una relación, pues yo digo que bastante buena. Sí nos peleábamos, pero a ver, elegíamos las batallas, esto vale la pena, esto no, esto nosotros queremos desecharlo, nosotros también, esto queremos aprobarlo, nosotros no, y viceversa. Y entonces elegíamos el orden del día para poder desahogar. Era muy complejo tener una... La gente pues decía, es que siempre se están peleando. Bueno, pues es que había que defender nuestro Claro. punto cada quien. Y él no la llevaba nada bien con Benjamín. Y Benjamín, siendo gobernador, sentía que no tenía todo el apoyo. Y en algún momento, en una de esas ruedas de prensa de pasillo, le preguntan a Benjamín, Okay. dijo, oiga, esto tiene que ver, dijo, no sé, pero a mí se me hace que hay una mano negra y espinosa por el apellido Por el apellido de Polo. Polo Espinosa, que hoy es cronista de Monterrey, Es es cronista cronista de de Monterrey, Monterrey, sí. fíjate. Está haciendo buena Sí, labor en está eso, haciendo buena ¿no? labor, Polo, le mandamos un saludo. Entonces, esa es la historia, ¿verdad? Sí, De esa frase que pegó mucho mediáticamente, sí, ¿no? Sí, claro. sí, se ayudó. Sí, ¿De quién te acuerdas de diputados cuando estuviste ahí esa primera vez? ¿Quién más estaba? Israel Hurtado. sí, Israel Hurtado, que hoy preside un Organismo organismo de de energía energía. en materia de hidrógeno. Hidrógeno. Motores de Y, hidrógeno. Sí. y también está Roberto Ramírez Roberto Ramírez, Villarreal, que después fue tu secretario de fue secretario de ayuntamiento. ayuntamiento Sí. conmigo, Creo que la estuvo mayor Valdemar parte. Tudón. Estaba Valdemar Tudón, está Pablo Gutiérrez, que en paz En paz descanse, descanse Pablo estaba Gutiérrez, San Nicolás. Esteban, ahí se me Esteban olvidó, Mata. Esteban Este, Mata, que en paz descanse también, José Luis Mesta, que ya José Luis ahorita, Mesta que ya también también en estuvo paz ahí. descanse. ¿Quién más estaba? Humberto Treviño Landois no estuvo. No, No, él no, no. estuvo en otra El otro. legislatura, una Ok. previa. Él estuvo en 90 y, ¿qué? 91, 92, 94. Ok. O 91, 93. Bueno, en esa estuvo Susana González de Seguro, Segovia. exactamente. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Eh, Oye, en esa ocasión, hablando de transparencia, insisto, estamos hablando de la etapa de cuando Felipe fue primera vez diputado local y él empezó un trabajo que después lo seguí yo, que era transparentar las finanzas de la universidad. Porque así como estaba la nómina, que estaba oscura, la universidad también estaba igual o peor. sí. Y ahí había un rector que es Manuel Silos Martínez, Sí. que posteriormente, un poquito antes de que Sócrates Rizo renuncie de gobernador, también sale Manuel Silos, que después estuvo 3 años en la cárcel. Tiempo después, exoneran a Manuel Silos, le pagan incluso todos los sueldos caídos. Y déjame te platico que a mí me tocó continuar contigo con ese trabajo de la universidad, pero yo había salido de la universidad, había pedido permiso, y cuando regreso, me relegan, me hacen lo peor, y le digo que hasta incluso hoy estoy pagando, porque cuando me jubilaron, me bajaron la categoría. Ahí tenemos un pleito con la universidad, pero bueno, como quiera, amamos a nuestra institución. Pero todavía sigo pagando eso. Una pregunta ahí, Felipe, ya a lo largo de los años, ¿fue justo lo que le pasó a Manuel Silos? Mira, la impresión que yo tengo es que tanto con Silos como con Sócrates, ellos hacían favores a sus padrinos políticos y creo que no fueron los grandes beneficiarios, por lo menos no materialmente hablando, o sea, no se enriquecieron gracias a las gestiones que hicieron, sino que tuvieron diferencias políticas con personas y fueron pues bastante maltratados por la historia. Bueno, pero finalmente los exoneraron, les pagaron sueldos y todo eso. Queda ahí como que una etapa Sí, hay un media, claroscuro hay un ahí, claroscuro, muy ¿verdad? difícil. Yo creo que es más probable que ellos pudieran explicarnos qué fue lo que realmente pasó y cuáles fueron las consecuencias que ellos vivieron, pero sí hubo muchos escándalos. Yo me acuerdo que en ese tiempo el procurador era David Cantú Díaz, David que Cantú, también en paz descanse. en paz descanse. Teníamos un pleito brutal con él David y Cantú fue el que asesinaron a una persona, ¿no? Ahí en el Florian, que te acuerdas que estaba el Florian. ¿Era él o era un director de él?
No era él. No era él, No era ¿verdad? el que estaba ahí Él era procurador. personalmente. Él era procurador. ¿Y era quién es? Apolo del Real. Asesinaron a Apolo del Apolo. Real ahí enfrente de Fundidora y Sí. estaba con alguien de la policía, ¿te acuerdas? Sí, creo que era el director de la policía, Creo si que no era mal director, pero no me acuerdo el recuerdo. nombre, fíjate. Sí, yo no lo puedo recordar Sí, tampoco. Pero entonces decían que quién había puesto a quién, y bueno, había un chisme sobre eso, y en el argot de los abogados, pues tiendes a no creer ninguna de las versiones sí, oficiales. sí, 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 no, definitivamente. Fíjate, te platico rápidamente. Al final de cuentas, lo que tú peleaste de transparentar la universidad, le di seguimiento yo, estuvo a punto de aprobarse, no se aprobó y se aprobó creo que en el 2012, 2013, ya con, si no recuerdo mal, Alfredo Rodríguez. Y yo dejé ahí una iniciativa que hasta ahorita no sé, que es que los directores y el rector deben presentar su declaración patrimonial. Ah, mira, muy ¿Sí? buena. Entonces, no sé si ya se haga, sería bueno, claro, ahorita que me vean, me van ahorita que me vean, pero bueno, ya veremos. ¿Qué más puede platicarnos de eso? Y si no, brincamos al otro tema. Mira, lo que buscábamos principalmente era que pudieran ser auditadas las finanzas de la universidad. Y eso es a lo primero que se negaban. Me acuerdo que la batalla en mi tiempo fue con Alfredo Piñeiro López. Él era rector y decía, no, pero qué barbaridad, ¿cómo piden eso? Están ofendiendo la autonomía universitaria. Es tiempo. Recibe dinero del gobierno, por tanto tiene que saberse a dónde se Así es. destina eso. No estamos pidiendo que cambien una materia en alguna, o que cambien una carrera, o que quiten o pongan una carrera. Lo que pedíamos era que se supiera cuál era el destino final, y eso es el objetivo de la transparencia. Tiene que saberse todo lo que sale de nuestra bolsa para pagar impuestos, tiene que saberse hacia dónde va y a cómo. Si se compran vasos, que se sepa cómo, porque eso podría traer como consecuencia que haya una mejor competencia. Y la autoridad pública, y la universidad es pública, debe de rendir cuentas sobre el dinero que recibe del gobierno. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo con eso, pero fíjate que yo siento que ahí en la universidad tienen un mal concepto de lo que es autonomía, ¿sí? Es autonomía de cátedra, no financiera, Es correcto. ¿sí? O sea, pero ellos obviamente les conviene para vivir, digamos, en un marco no tan transparente, ¿Grisáceo? entonces sí, grisáceo, sí, 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 les conviene envolverse en la bandera de la autonomía para no, para hacerse como que la Virgen les habla, ¿no? Algo Pero es. bueno, ya veremos. Okay. Después de ahí, de ser diputado local la primera vez, te toca participar para ser candidato a Monterrey contra Chema Elizondo, que Sí. no ganaste. En aquella frase que está, que chango viejo no aprende mano. No aprende mano, pero bueno. Sí, sí, que la usaron y decían, es que insultó a la gente. No, estamos diciendo que las costumbres había que revertirlas, y el tema de la ciudad sucia seguía siendo un problema porque nosotros los adultos no estábamos haciendo suficiente. Hay una frase, no sé si te acuerdas, que se decía, no sé quién es el autor, decían, una ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Así es. Y eso es lo que buscábamos, decir, vamos a cambiar esas costumbres de que nos importe y tiramos el papel, y que si pelaste un plátano y tiraste la cáscara, pues no, había que tener opciones. Y lo vemos, hay culturas tan desarrolladas como la japonesa que Claro, su basura la llevan la llevan. hasta su casa o a donde tengan la posibilidad de tirarla. Bueno, te recuerdo aquí, veníamos en ese momento de que don Jesús Hinojosa, siendo alcalde de San Nicolás, brinca inmediatamente a ser alcalde de Monterrey, Sí. y Chema Elizondo de ser alcalde de Guadalupe a ser alcalde de Monterrey de manera Sí. inmediata. Sí. ¿Tú crees que esas fueron las semillas de lo que hoy se llama nepotismo electoral? Déjame le platico a la gente, Por ¿no? favor. Nepotismo electoral, que ahorita incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está impulsando eso, es cuando un familiar va a sustituir en el poder a otro familiar vía elecciones. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, Apodaca, Nuevo León. Se va el papá de alcalde y entra el hijo. Incluso antes de irse le aumenta el sueldo, siendo que el beneficiado era el hijo. ¿Sí me explico? Y
incluso aquí tenemos una situación de que el gobernador está manoseando la intención de dejar a su esposa como gobernadora, o sea, Samuel García a Mariana Rodríguez, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que ahí fue la semilla de esto o no? Había una conveniencia político-electoral que decían, este tiene una figura, el, uh, el Partido Acción Nacional no tenía en ese momento perfiles visibles y el alcalde de San Nicolás, Chuy Hinojosa, compite a petición de la dirigencia del partido, decía, oye, vente, compite y podemos ganarla. Y al final, pues, fue la primera de las administraciones azules en Monterrey, luego siguió Chema y yo fui el tercero. El tercero, bueno. Sí. Y mira, hay cosas bien interesantes que muy poca gente distingue. Chuy Hinojosa comenzó a poner árboles que fueran nativos. No sé si te acuerdas, cuando éramos niños, sí, era muy común que pusieran truenos y fresnos y alamillos y a la primera helada se caían unos y a la primera sequía se caían los otros y siempre era volver a empezar. En las mismas plazas públicas volvíamos a empezar y volvíamos a empezar. Y esa historia continuó. La siguió Chema, la seguí yo, la siguió Canavati, la siguió Larrazábal. Eso lo que generó es una escuela de gobierno, es decir, hagamos cosas que perduren. Claro. Y normalmente pasa que cuando alguien hace una cosa buena, no, yo no voy a continuar, no voy a hablar de eso. No es que hables de eso o no hables de eso. Es reconocer nada más. Que más le conviene a la sociedad. Claro. Que eso es lo que le da seriedad a los gobiernos. Cuando dicen no, todo lo anterior está mal, el que está mal es el que lo dice. Sí, pero bueno, ahí vamos a ver que finalmente en qué acaba lo del nepotismo electoral, porque muchas personas, muchos alcaldes están acariciando esa posibilidad de que sus esposas, bueno, lo tenemos ahorita en Cadereyta, ¿no? Se fue Félix Arratia y dejó a la esposa, en Juárez, pero sí. Bueno, aguas, yo te voy a decir lo que dice la ciencia política, no es recomendable, no sé si sepas, terminé un doctorado en ciencia política, no es recomendable que un familiar directo siga en el poder después. ¿Por qué? Porque no va a investigar si el anterior hizo las cosas bien o no. Es muy difícil, pero bueno, esa es la recomendación que dice la ciencia política. Usted que va a emitir su voto, usted haga lo que usted considere conveniente, ¿no? Luego te fuiste de diputado en el segundo trienio de Ernesto Zedillo. Sí. ¿A ti te tocó lo del FOBAPROA? Es correcto, sí. A ver, platícanos lo del FOBAPROA. Fíjate que fue una etapa muy difícil porque los bancos empezaron a dar créditos quirografarios, es decir, sin garantía, y se lo otorgaban a socios de los bancos. Claro. Entonces, ese tejemaneje hizo que muchos tuvieran empresas que quebraban, pero las ponían en garantía. Al final, hay un viejo refrán que dice, empresas pobres, empresarios ricos. Eso pasó con el FOBAPROA. Hubo muchos créditos que eran impagables, se perdieron y luego decían, bueno, con el FOBAPROA vamos a crear el Instituto de Protección al Ahorro Bancario para evitar que los ahorradores pierdan su dinero, entonces el gobierno lo pone. Entonces unos poquitos se llevaron un montón de dinero y los afectados eran los ahorradores, como sigue pasando con algunas instituciones financieras, se quedaban con el problema de que no les respondían por el dinero que tenían ahorrado. Bajo esa condición, entonces nosotros nos pusimos a investigar. Yo tuve entrevistas con algunos de los afectados. Yo me acuerdo, yo a Jorge Lankenau lo conocí en el penal de Topo Chico. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Y lo iba a visitar y me platicaba historias de lo que estaba pasando y de quiénes y cómo habían ocurrido esas cosas. Y a él lo acusan en Macoya para que fuera, que no pudiera tener, en una argucia jurídica, para que no pudiera tener derecho a fianza, lo acusan de como el equivalente a crimen organizado. Okay. Y entonces meten a Camarena, a Monter y a él.
y él fue el único que fue a dar a la cárcel, pero con eso bastaba para mantenerlo ahí. Ok. Entonces sufrieron las consecuencias, los otros también, que no tenían absolutamente nada que ver, pero el objetivo era acabar con él. De parte, se veía la ofensiva que venía del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, era muy notorio que querían hostigarlos. Pero bueno, en el Congreso nos cae la iniciativa y Ustedes votaban en contra, ¿verdad? yo El PAN voté en en contra, contra de pero crear el Fobaproa, ¿verdad? la mayoría del PRI y del PAN votaron a favor de crearlo y de destinarle un montón de dinero para que se solventaran esos agujeros negros que se habían generado, pues por un mal uso de las instituciones bancarias. Ok, bueno, entonces eso más o menos, esa fue la parte cuando te tocó estar con esa segunda legislatura de Ernesto Zedillo, es la primera vez en que el PRI ya no tiene mayoría absoluta, ¿verdad? Es correcto, Sí. el coordinador era Jiménez, Eh, no, fíjate que se me fue el nombre. Bueno, bueno, que fue el gobernador de Tabasco después, Arturo Arturo Núñez Núñez, Jiménez, Arturo Núñez Núñez Jiménez. Jiménez. Y ya no tenían mayoría absoluta, entonces se hicieron algunos cambios que ayudaron a perfeccionar un poquito los procesos legales y se hicieron reformas de varios tipos que tuvieron algo que ver en lo que hoy es la modernidad de gobierno, pero el proceso para nosotros fue innovar. Yo me acuerdo, decían algunos, oye, qué mala suerte que cuando nosotros llegamos ya no había compensaciones extraordinarias. Decía, bueno, porque se transparentó también la Claro. legislatura y lo que eso ayudaba era a que no hubiera apoyos fuera de lo oficial, ¿no? Sí. Bueno, después de esa vez que estuviste ahí con Ernesto Cedillo, te fuiste de alcalde de Monterrey, que ya platicamos Sí. algo. ¿Alguna anécdota de la parte difícil? Ya platicamos la parte cultural, algo que te haya incomodado, algo que te acuerdes que te llenó de depresión o de... Te voy a platicar mis últimos días como alcalde. Ah, El último mes, el de octubre, era muy vacío de información porque ya teníamos que cerrar las cuentas, entonces había poco. Y una de las colonias que dejé al muy bien. último para el programa de acción comunitaria, que era básicamente, nosotros atendíamos lo que nos pedía la gente, hacíamos un inventario, luego lo resolvíamos y luego iba yo como alcalde a visitarlos y revisábamos la lista y decíamos, a ver, ¿se arregló esta lámpara? Sí. ¿Se arregló este bache? Sí. ¿Se arregló esta plaza? Sí. ¿Se pusieron juegos infantiles? Ese fue uno, cuando fui a Satélite, en mi último mes de gestión, dije, como yo vivía ahí, dije, no, yo no lo voy a hacer primero, lo voy a dejar hasta el último. Y acabamos con las 1,000 colonias que visité durante mi alcaldía y la última que visité fue la de Satélite. Fíjate. Y fue muy feo porque cuando te das cuenta de las expectativas de la gente, cómo cambiaron. Nosotros poníamos flores y pasto y árboles nativos en los camellones, en las zonas principales. Y me dijo una señora, oiga, ¿qué pasó? Por eso vinieron a arreglar, porque viene usted. No, arreglaron porque así es, ¿verdad? Pero le dimos mantenimiento todo el tiempo. Las remodelaciones llegaron en esa temporada. Recuerdo que una señora dijo, pues sí, pero no arreglaron bien. ¿Por qué? Allá hay flores y aquí no. Ah, caray. Las avenidas principales Fíjate. efectivamente tenían zonas que llamábamos zonas especiales. Tenía razón, pero pues el presupuesto no nos daba para hacer zonas especiales todo y ponerle riego por aspersión o por goteo a todo. Claro. Pero bueno. Oye, ahí, perdóname, ahí en tu trienio de alcalde de Monterrey, lo que es la calzada Madero se puso piedra laja, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, y sí me la acuerdo. levantamos tantito para que la Sí, gente sí pasara solo por los lugares permitidos así es, y se le dificultara cruzar a media a cuadra media y eso cuadra, ayudó que era mucho también. peligroso, era Sí, muy peligroso, peligroso, había era muchos peligroso. accidentes ahí. Sí. Pero mira, recordando eso también, nosotros, yo tenía pues mucha gente que conocía ahí de la colonia, y un amigo de la familia me dijo, este, estaba como con un gesto, pues no enojado, pero sí triste. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? No, pues aquí triste. ¿Por qué?
Pues es que a mi plaza no le hicieron nada. ¿Cómo que no le hicieron nada? Y le hablo al de servicios públicos, le dije, oye, ¿qué onda? No, sí se arregló. A esta plaza, y me dijo el nombre de la plaza, que no lo voy a mencionar para que no se me ofenda a nadie, esta plaza nunca hicieron nada ellos por él. Y la de nosotros la cuidábamos. A la de nosotros no le agregaron nada. Y tenía razón. El criterio de servicios públicos fue, si está bien, pues la pintamos, la arreglamos lo mínimo indispensable, porque está bien. Pero el criterio de él era, aquí no pusieron nada nuevo. Ok, sí, sí. Es solo con la cercanía con la gente te das cuenta de esas Esas cosas cosas, sí. que son, pues no digo que errores, porque son observaciones. Te voy a platicar una anécdota también. En la colonia Mitra Sur, igual, y ya era el recorrido de entrega de obras, y pues ya terminamos. Dije, no, pues nos sacamos un 100. Al final, los vecinos nos ofrecían una tamaliza, tacos o botanas o algo en la plaza. Y llego a la plaza y estaban un grupito ahí, personas mayores. ¿Cómo están? Pues enojados. Ah, ¿y por qué o con quién? Con usted. ¿Conmigo por qué? Si hicimos todo lo que nos pidieron. No, pero mire. Y volteo yo y pues no entendía. ¿Miro qué? Los juegos. Pusimos juegos infantiles. Pues ustedes lo pidieron y me dice la presidenta de la colonia, dice, no lo pedimos. A ver, el secretario de Servicios Públicos, ¿por qué pusimos? Pues es que como en todas ponemos, pero ellos estaban molestos porque dicen, es que aquí no hay niños en la colonia, sí. Era una colonia principalmente tranquila, con mucho adulto mayor. Decían, lo que va a pasar es que van a venir gentes de otras colonias a disfrutar lo que a nosotros nos quita la tranquilidad. Okay. Cosas, fíjate. Tenían razón. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ahora te voy a decir algo que económicamente fue muy bueno para el municipio de Monterrey. Nosotros invertíamos en cada colonia 600,000 pesos en promedio en los arreglos de ese programa. Las dejábamos impecables, todo muy fregón. A partir de esa reunión me senté con la gente involucrada del programa Acción Comunitaria, Desarrollo Social y Servicios Públicos, eran las dos secretarías involucradas. Y les digo, a partir de ahora no vamos a hacer absolutamente nada que se nos ocurra. Vamos a hacer exactamente lo que el ciudadano nos pida. Qué bueno. Bueno, y lo hicimos. Bueno, las siguientes colonias tuvieron de promedio 180,000 pesos. Es decir, bajamos a menos de un tercio el costo. ¿Por qué? Porque la gente es muy sabia. Lo que no se necesita no te lo pide. Claro, claro. Hacerle caso a la gente, ser cercanos con la gente, es lo que hace un buen gobierno. Excelente, excelente. Digo, hay otras anécdotas ahí, como cuando a Felipe le tocó recibir la parte de la alianza que pertenecía a Escobedo y se definieron los límites. A mí me tocó aprobar ese, pero bueno, no sé si quieres platicar algo de eso. Sí, fue un pleito jurídico. Monterrey tenía, o sea, estaban mal los límites entre Escobedo y Monterrey. Entonces nosotros presentamos nuestra controversia, pedimos que se corrigiera, ganamos el proceso judicial, presentamos eso al Congreso del Estado y nos devolvieron esa zona, que era una de las únicas zonas que no estaban pavimentadas de Monterrey. Y dijimos, bueno, pues ahora sí tenemos un montón de pobres más, pero es lo correcto. Claro. Yo me acuerdo que el entonces alcalde de Escobedo dijo, bueno, pues ya ganaste. Le dije, ¿gané o perdí? ¿Cómo estuvo esto? Porque ¿Es premio o es castigo? Ahora teníamos mucho que hacer en esa materia y de acuerdo con el INEGI, según el número de pobres que tenías, era la asignación que te daban de aquel programa de recursos que antes se llamaba Solidaridad, luego cambió a Progreso. Bueno, el caso es que nos daban dinero, participaciones acorde al número de población y al número de pobres. Pues el gobierno del estado se negó a hacer la actualización de esos números y ahí eran más o menos unos 18 millones de pesos. Y el gobierno del estado dijo no y se los dio a Escobedo y a Juárez, cuando era menos, ¿verdad?, de lo que debíamos tener. Y por otro lado, en esos tiempos buscábamos que hubiera pues el mínimo de servicios y empezamos a hacer la introducción de agua y drenaje. Agua tenían de alguna manera,
pero el drenaje no. Y era un problema grave. Ya ven como sí les dije al principio, hemos platicado ya tanto con Felipe de Jesús Cantú, que sí es un ave de muchas tempestades. Fíjense todo lo que hemos visto. Todavía falta un poquito. Vamos a tratar de ir avanzando para ya no cansar aquí a la audiencia. Después fuiste diputado federal en el segundo trienio de Felipe Calderón. ¿Alguna anécdota? Híjole, pues me tocó ser presidente de la Comisión de Energía y en ella, pues básicamente lo que se buscaba era mantener la presencia de México en los mercados internacionales. Entonces fue una diputación con pocos avances, no había tantas iniciativas en la materia y queríamos sacar en el último año, queríamos sacar la reforma energética, no se logró y el consenso se logró hasta 2 años después. En 2014 sale aquel Pacto por México, no sé si te acuerdas. Entonces fue en la siguiente legislatura que se hizo lo que nosotros preparamos, pero bueno, pues ya con todos los pros y contras que tenía esa reforma, se hicieron cuando ya era presidente Peña Nieto. Ok, perfecto. Fíjense, posteriormente de ahí quizá fuiste candidato por el PAN a la gubernatura de Nuevo León. 2015. Sí, y luego candidato a la alcaldía otra vez contra Adrián de la Garza. Sí. Sí, ¿verdad? Es correcto. Es ahí donde tú has señalado, por decirlo menos, alguna serie de algunas cosas que pudieran ser como que traiciones al interior del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Sí, fíjate en la elección extraordinaria, ¿verdad? En la extraordinaria, en la ordinaria la ganamos, luego nos la quitaron en la mesa, en el tribunal estatal, la ganamos en el regional y luego la anulan en el federal, en la sala superior. Al mismo tiempo que Guadalupe, ¿verdad? En el caso de Guadalupe le dan el triunfo al PRI, entonces dejan una sola elección extraordinaria y la ponen el 23 de diciembre. Ya cuando nadie estaba pensando en política, ya estaban pensando en el arbolito de Navidad y las fiestas y cenas navideñas, pues en ese momento metieron la elección, hubo muy poca participación. Aún así, yo estoy convencido que la ganamos, solo que hubo alteraciones de actas y hubo cosas ahí en el distrito 11, el distrito de Chale, que todavía es diputado por ese distrito, se ha venido reeligiendo con ese mutualismo que tienen el PRI y el PAN, y en el distrito 2, donde participó como líder de ese proyecto Víctor Pérez, en donde básicamente dejaron vacíos los espacios para que se sirvieran con la cuchara grande los del PRI, que luego te das cuenta de que esta participación venía desde antes, nomás que la hicieron formal hasta mucho después. ¿Existe la neocúpula o es un mito urbano que saca ahí el periódico, uno de los periódicos pues de aquí? De nuevo ya no tiene nada, ¿verdad? Sí, porque son lo que yo llamo los dueños del partido, ¿no? Que son unos poquitos que toman las decisiones y pues si tú te fijas hay una constante en el PAN que a cualquiera que lograra tener algún liderazgo de cualquier tipo, a ese lo echaban fuera de alguna u otra forma. Sí, de hecho podemos decir que el Partido de Acción Nacional en Nuevo León está descapitalizado en cuanto a perfiles y por eso anda buscando a ver quién, ¿verdad? Porque a esa, bueno, vamos a llamarle neocúpula, y se le llama neocúpula porque la cúpula anterior ya dejó de estar ahí, y ahora la cúpula son ellos, ¿no? Hay algunos nombres ahí que no sé si valga la pena mencionarlos, ¿verdad? Pero esta neocúpula ya trae unas sospechas desde con Fernando Elizondo Barragán, cuando fue candidato a gobernador en 2009, donde se sospecha que lo traicionaron para que ganara Rodrigo Medina, ¿verdad? Que ganara Rodrigo Medina, y luego tú lo señalas más adelante. Yo te voy a hacer aquí una pregunta, porque ya ves que tú viniste a sustituir a Víctor Fuentes, que era el candidato a alcalde de Monterrey. Vamos a recordar ahí esa parte. Quien era candidata por Morena o por la 4T era Clara Luz Flores Carrales. Y Víctor Fuentes era el candidato a alcalde de Monterrey, que había sido alcalde de San Nicolás, senador por el PAN. Y unas semanas antes se va Víctor Fuentes. Sí. Una pregunta ahí.
¿Se puede clasificar eso como traición a Morena? No lo sé y no he platicado con él qué lo motivó a separarse de esa posición. Lo que sí me acuerdo muy claro, porque pues, fue algo que me pegó personalmente, es que yo tenía en la bolsa La la diputación local, diputación local. Yo era candidato en plurinominal de la la primera, 4T así es. para ser legislador local y pues no eran compatibles. Entonces me dicen, tienes que entrarle a sustituir al candidato de Monterrey. Entonces entro de candidato. Todavía hay gente que no sabe que fui candidato a alcalde de Morena en el 2021 porque entré de sustituto y en las elecciones las boletas pues se imprimen más o menos un mes antes. Ya no había debates, ya no había posibilidad de que apareciera yo en las boletas. Fue una cosa un poco frustrante porque dices, bueno, compitió o no compitió, pues en realidad ahí estaba, En pero en las papel, actas, prácticamente, en las en actas, papel, pero no en en las la... actas venía. Pero, por ejemplo, ¿cómo interpretas tú que se regresa Víctor Fuentes al Senado de la República y lo recibe la bancada del PAN? Oye, ¿no vienes de ser candidato de Morena? Y lo recibe, porque él había pedido permiso para ser en el Senado para ser candidato de Morena, ¿no? Entonces, por eso digo yo, solamente haciendo tejido, te puedes decir algo turbio estuvo ahí, ¿no? Pues mira, desconozco y como ya no volvimos a platicar, pues ya no supe si hubo una motivación legítima o no. Oye, bueno, si quieres ya vamos a ir cerrando. La última vez que estuvo aquí Tatiana Cloutier, el día 2 de mayo, se sale, yo no sé a dónde iba, y por allá la increparon, si viste eso. Sí. ¿Algún comentario? Iba saliendo de aquí, a mí eso sí me preocupa, porque incluso yo les voy a decir una cosa, cuando yo tengo invitados como Felipe, jamás le digo a nadie, porque no quiero que digan que de aquí le pusimos cola y que allá le hicieron alguna grosería. Déjame te digo, a ese nivel, o sea, se supone que aquí ahorita no sabe quién que tú estás aquí, precisamente para cuidar tu integridad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes decir de eso? Pues mira, en esto siempre va a haber confrontaciones y siempre va a haber quien cuestione cosas. Creo que al final lo que queda en cada quien es la certeza de haber actuado correctamente y yo creo que Tatiana al final lo que tiene ella es el orgullo familiar de Maquio y su familia y eso la ha venido haciendo fuerte. Y por otro lado, siempre va a haber detractores, no importa si haces las cosas bien o no. Oye, bueno, ¿ha cambiado la forma de hacer política de cuando empezaste actualmente? Sí, ha habido muchos cambios en el sentido negativo. Me refiero a que ahora se busca tener likes y tener en redes sociales la mayor aceptación posible y para eso se apartan de la realidad para crear un personaje y ese personaje es el que difunden. Y me parece que ahí es donde está la gran diferencia. Lo que necesitamos es seriedad, necesitamos que haya un esfuerzo por ayudar a la gente y no un esfuerzo por vanagloriarse los políticos. Otra pregunta, ¿se le va a dar para adelante la denuncia contra Samuel? Porque se supone que ayer o hoy, cuando presentaron una denuncia Morena contra Samuel García en la FGR. Lo que yo sé es que se iba a presentar el día de hoy en la FGR y que este proceso lo presenta directamente la dirigencia estatal con el apoyo de la dirigencia nacional de Morena. No conozco los detalles de cómo, o sea, qué se les acusa específicamente, porque lo que he visto es a través de la prensa y eso pues, reduce mucho el área de comprensión. No he visto el documento, me gustaría verlo para entender qué es específicamente y qué esperar de ese proceso. Y ya para finalizar, porque ya se me pasó esta parte, ¿verdad? ¿Qué opinión te da los últimos dos sexenios? A ti te tocó participar contra Jaime Rodríguez Calderón. Sí. Yo he escuchado múltiples situaciones de la gente que dice que son de los dos sexenios muy cuestionables. ¿Qué opinión te merece estos dos sexenios? Mira, han sido, cuando yo hablo de personajes, eso es, Jaime creó un personaje que no era él es completamente distinto a lo que difundía. Y lo mismo pasó con Samuel.
En el caso de Jaime, pues casi te puedo decir que sin pena ni gloria. Y en el caso de Samuel inició muchos procesos. Ciertamente sí se necesita incrementar el metro. Me parece que deben hacerse cosas a favor de la movilidad. Creo que lo intentó, pero pues la planeación no es lo suyo. Ya vimos que no ha podido terminar las obras. Intentó hacer una carretera que cruzara la sierra, lo cual es loable. Está entre los proyectos que deben hacerse, pero tampoco lo va a terminar. Y así como eso, vamos a ver un montón de cosas. Cuando recién comenzó el sexenio de Samuel, probablemente recordarás que dijo, vamos a padrinar escuelas y vamos a reparar todas las escuelas. Yo le pregunto a quienes tienen una escuela cerca o tienen hijos o nietos en una escuela pública, a ver si es cierto que las escuelas fueron mejoradas. Desde mi punto de vista, eso nunca ocurrió. El proceso de la 4T, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú estás participando? ¿Te vas a registrar? ¿Cuándo empiezan los tiempos? Me voy a registrar, la convocatoria debe salir en los próximos días y el registro comienza el 22 de junio, en pleno mundial, a ver quién nos hace caso, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Y el candidato, perdón, no va a haber candidato, va a haber el coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, debe quedar designado el día 26 de julio. Ok, un mes más o menos. Apenas 10 días antes de que comience el proceso de los distritos federales. Okay. Lo cual habla de que pues viene de aquí hasta noviembre, a finales de noviembre, va a ser todos los coordinadores de comités, desde lo estatal, lo federal, luego lo municipal y luego lo local. Este proceso va a ser por la vía de encuestas, lo cual pues hace relativamente subjetivo el asunto, porque no es un censo, no es una votación, no hay confrontaciones, no hay paneles o debates, más bien lo que hay es un nivel de conocimiento de cada quien, lo que opine la gente de cada uno, y eso es lo que se valorará, lo que se preguntará en la encuesta, y de ese resultado la dirigencia tomará la determinación de quién sea el coordinador. Pues mucho éxito, ojalá que se alcancen los objetivos que tú traes. Ha sido una larga plática con Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Aprovechamos para ponernos a punto porque tenía muchos años que no platicaba yo con Felipe, pero bueno, ya está aquí registrado y le deseamos a él y a todos los que van a participar en este proceso que les vaya bien. Y sobre todo, yo me imagino que al final de cuentas la unidad es lo que va a hacer. ¿Verdad? Es trascendental. Si no hay unidad, prácticamente no importa quién quede, se dificulta muchísimo el triunfo. Yo quisiera concluir en esta plática haciéndole un obsequio a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, un obsequio de un libro que se llama Guerra y Paz en la frontera del Bravo, de Miguel Ángel González Quiroga. Insisto, es uno de los mejores historiadores de la zona fronteriza, es amigo, también fue diputado local por el PAN, una persona excelente. Entonces yo quisiera que disfrútalo, léelo, te lo recomiendo, te va a dar una perspectiva muy interesante de lo que sucedió y hay muchos paralelismos, cosas que sucedieron, están sucediendo actualmente de una manera, con otro contexto, pero en esencia es lo mismo. Entonces, y para los que tengan miedo de que el Tratado de Libre Comercio y todo eso, miren, con eso se nos va a quitar el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comercio entre Estados Unidos y México ha tenido épocas de auge, incluso se ha suspendido. Entonces, y eso depende mucho del presidente en cuestión. Entonces, realmente digamos, este comercio entre esta zona fronteriza no la va a detener un presidente de la República, ni Donald Trump, ni nadie. Mutuamente estas zonas se necesitan. Podrá tener épocas donde baje, pero nunca se va a suspender, porque entonces empieza a aparecer algo que se llama mercado negro. ¿Quién no tuvo un familiar, una tía que era chivera? Que traían cosas. ¿Se acuerdan cuando no había tratado de libre comercio? Y eran chiveros y se traían los. Entonces, no se preocupen,
si vamos a sufrir, si se suspende el comercio, si vamos a sufrir, nadie está diciendo que eso, pero pues México somos y semos, como luego dice, especiales. Felipe, esto es para ti. Muchísimas Te gracias. agradezco enormemente que estés aquí. Esta es tu casa y el día que gustes, espero, si una vez que quedes ya como coordinador o en alguna otra posición, aquí tienes el espacio Qué para amable. platicar. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Amigos del programa Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas, esta fue la entrevista con Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey y aspirante a ser coordinador de la defensa de los comités de la 4T. Muchas gracias, muy amable.